Nos llenamos de júbilo por el 20º aniversario de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Un saludo respetuoso a sus autoridades. Doctora Crisálida Villegas, presidenta de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Doctora Nancy Chavino, vicepresidenta de la REDIT, y demás miembros. Un gusto saludarles, Raquel y Sandra. Por cierto, ¿han escuchado o leído acerca del entrelazado entre espiritualidad y transcomplejidad? Sí. En el multiverso del conocimiento se escucha el susurrar de una danza que, cual abrazo, se funde en una sinfonía hermenéutica con notas musicales en las cuales lo indeterminado se funde con lo sagrado, y en cada resonancia se despliega un fractal de sentido, donde el logos se transmuta en patos y la razón se vuelve plegaria. De esta manera, el saber deja de ser posesión para volverse peregrinaje, un fluido emancipador que logra disolver las fronteras rígidas del pensamiento disciplinario, desde una sonata que deleita con los arpegios diluidos por la complementariedad, la reflexividad profunda, con sinergia interrelacional. Así pues, no concluye, sino que con partitura de hilo de luz permite entrelazar arte, cultura, espiritualidad, transcomplejidad. Me ha impactado cómo la transcomplejidad, más allá de su entramado epistemológico, palpita con una resonancia espiritual, como si al comprender los tejidos de la realidad se despertara además la conciencia insondable de lo sagrado e intangible. Sí, como si cada sistema, cada pliegue de sentido, no solo emergiera de relaciones, sino que también invocará una dimensión trascendente. ¿Será que transcomplejidad y espiritualidad se rozan en el umbral donde el conocimiento se vuelve comunión? Interesante. Así es, Raquel. Desde la perspectiva transcompleja, el ser se ilumina como ánfora palpitante. Allí, cual si fuese un entramado, razón, emoción y misterio, en un cuerpo de sentidos abiertos. El neuma, aliento de lo inefable, contempla y crea. Esta dulce melodía hace florecer las bellezas no dichas, las que no se explican, pero vibran en el multiverso. Me encanta la reflexividad cuando se torna brújula en el territorio de la espiritualidad y la transcomplejidad. ¿Se miran sin fragmentarse? Ah, qué interesante pregunta, Sandra. Esa brújula es una batuta lúcida que dirige avances y estancamientos como movimientos de una partitura inacabada. Los discursos que emergen desde las redes y prácticas espirituales son notas disonantes y armónicas a la vez, donde la reflexividad no sentencia, sino que invita a danzar con la duda, el asombro y la revelación compartida. Este diálogo es como un temblor poético, un manantial en el cual su sonido, más que respuestas, son un resonar de sutiles melodías, en un pentagrama escrito con el susurrar de la voz divina. Me inquieta algo. ¿Cómo se cartografía lo sagrado sin reducirlo cuando el mapa es tejido por múltiples lenguajes y saberes? Raquel,
Tu interlocución es una polifonía cual ave surcando el tránsito noxiológico, admitiendo la transmutación de posturas antagónicas de la realidad, desde los sonidos de percusión que simbolizan lo emocional, lo penetrante y el sonoro del lenguaje, cual flauta lo sutil de la espiritualidad que cautiva hasta la última célula del ser, como sonido agudo del violín. Es la reflexividad, la oración laica del pensamiento transdisciplinar. Pues sí, Raquel, la reflexividad es la plegaria no confesional del pensamiento transdisciplinar, porque no suplica certezas, sino que invoca sentido. Danza en lo claro oscuro de lo indeterminado. Florece en el abismo del no saber. Como una oración laica, no tiene liturgia ni altar fijo, pero levanta santuarios momentáneos en cada interpelación, en cada cruce de saberes, en cada silencio que escucha antes de hablar. Es una forma de atención sagrada, allí donde el sujeto que piensa también se piensa, donde lo cognitivo se abre a lo afectivo y lo simbólico, donde toda afirmación lleva consigo la humildad de saberse provisional. Es un cantar unísono a la reflexividad, no como técnica, sino como acto devocional del pensamiento abierto, melodía para quien pregunta y se deja transformar por su propia pregunta. Esta temática es cautivante, como una danza bajo los acordes de la comprensión. Es momento para disertar acerca de cómo puede el lenguaje, en su entretejido con la dimensión performativa, abrir un umbral espiritual donde el pensar transcomplejo no se explica, sino que se encarna. Ese es el umbral casi liminal entre lo simbólico y lo experiencial, allí donde lo emocional entona un dulce canto a la razón sensible. La performatividad del lenguaje es un concierto de estructuras lingüísticas que embelezan los sentidos, gestionado por la batuta de la cognición curiosa, para abrir grietas en la lógica lineal y permitir que lo espiritual emerja no como doctrina, sino como acontecimiento de probabilidad en el campanilleo del silencio antes de la creación. La espiritualidad, Sandra y Raquel, es como el último movimiento de la sonata, pentagrama de emoción, razón, alma, entramadas en sustancias nociológicas que hacen de la vida humana un compás transepistémico, en armonía con el arte translumínico, de acuerdo al crescendo performativo del lenguaje, envuelto en la magnificencia del Espíritu Divino. De esta manera, el espíritu danza con la luz translumínica del pensamiento transcomplejo. El ser cede a la sonata sin partitura y desde un tono ascendente e integrador canta en falsete como fisura ontológica que revela lo posible. ¡Que viva la transcomplejidad! ¿Han escuchado sobre el pergamino de las olas perdidas? Es el mito para los escritores navegantes. ¿Contárnoslo? Sandra y María Auxiliadora, fíjense que antes que existieran el acero y el vapor, cuando el océano era un dios y no una ruta, Poseidón, el señor de los abismos, no solo gobernaba las olas, sino el caos primordial que yacía bajo ellas. Su reino no era solo agua salada, sino el mar de la posibilidad bruta, donde las
ideas nacían como burbujas de magma y las formas eran tan fluidas como las corrientes. En el corazón de este mar, donde las brújulas enloquecen y las estrellas se esconden, Poseidón levantó su verdadero palacio, el taller de las corrientes confusas. Conocido mucho después con temor como el Triángulo de las Bermudas, no era una trampa, sino su fragua sagrada. Aquí el dios forjaba no tridentes, sino relatos. Intentaba dominar el caos primordial, darle forma de mito, de epopeya, de melodía oceánica. Pero el caos es indómito. Sus creaciones, monstruos de tinta que se deshacían, mapas que se reescriben solos, canciones que se convertían en silbidos de viento huracanado. Naufragaba antes de alcanzar la orilla de la comprensión. La furia de Poseidón era la tormenta perfecta, su frustración, la marea alta de la incertidumbre. Un día, de las profundidades más turbulentas, emergió algo distinto, un pergamino. No estaba escrito con tinta, sino con la luz fosforescente de las medusas y la sombra de los abismos. Contenía no una historia completa, sino el eco de una danza, fragmentos de un relato sobre un navegante mortal perdido en un mar de niebla, luchando no contra monstruos, sino contra la incertidumbre misma. El texto era un vaivén de palabras, claro aquí y en mi mar, pico allá, con lagunas de silencios que gritaba. Era puro caos potencial, pero hermoso. Era arte naciendo en la tormenta. Poseidón lo sostuvo, sintió el timón invisible que el texto sugería, pero no definía. Vio al navegante solitario. Quizás eran muchos navegantes. Sí, probablemente. Lo que sí era cierto es que se enfrentaron a corrientes de sentido contradictorio. Percibieron el anhelo de un puerto seguro. Me inquieta algo. ¿Este es el final de la historia? Podría decirse que es un final abierto, ya que todos escucharon las melodías del silencio entre las palabras rotas, un ritmo oculto, una respiración esperando ser completada. El dios comprendió, este pergamino no era para él. Era un mensaje bruma, una invitación a navegar el caos, no a dominarlo. Entonces, ¿Poseidón fue el primer gran editor? Sí, porque en lugar de forjar o romper, arrojó el pergamino hacia la superficie, lo lanzó directamente a las aguas traicioneras del triángulo, a las corrientes confusas, pero no como un castigo, sino como un llamado. Y el llamado fue escuchado, y no por héroes con espadas, sino por navegantes de la palabra. Ahora quiero dejarles unos enigmas para su reflexión. El primero, ¿era mejor luchar contra la corriente de una prosa rebelde o aprender a bailar con su vaivén encontrando el ritmo, la danza, dentro del aparente desorden? Segundo, ¿cómo interpretar las melodías del silencio, los no dichos, delix, los espacios en blanco? Y el tercero, ¿eran vacíos a llenar o respiros necesarios parte de la música del relato? Qué interesante relato, Raquel y Sandra, pero me pregunto, ¿cómo bailamos con la incertidumbre? ¿Cómo escuchamos esos silencios? ¿Cómo guiamos el caos hacia un puerto seguro sin perder su esencia poderosa? En medios de la tormenta y desorientación en mar abierto existen algunas herramientas para sobrepasarlas. Y en la editorial también.
María Auxiliadora y Raquel, el arte de editar en aguas revueltas. Me refiero a lo turbio del agua y sus movimientos irregulares. Por ello se usa el timón y la brújula. Ellas son las herramientas porque se deben emplear después de muchas leguas con experiencia náutica para llegar a puerto seguro. Como analogía, pensemos que el timón son las normas editoriales claras para guiar la publicación con la voz del autor, sin desanimar la fuerza impulsora que lo hacía único, a puerto seguro, el cual es el público a cautivar y la publicación final. ¿Y la brújula? Ella es la motivación que en medio de las aguas revueltas nos acerca a otros autores con experiencia o escritores, quienes en medio de la niebla de la incertidumbre nos muestran sus escritos para orientarnos. La melodía del silencio en edición, como pregonar lo no dicho, los vacíos o las elipsis, justamente allí, en los espacios de silencio, donde vive la sombra del umbral. Nace la inspiración y con estilo se escucha el susurro del conticinio. Allí la evocación, la quietud y la calma de la noche profunda repican, campanillean y revolotean las mariposas de la inspiración en la barca del editor. En la música, por ejemplo, el silencio es un elemento de provocación o experimentación y fundamental para crear ritmo, contraste y emoción, así como en lo escritural. Un ejemplo famoso es la música de la obra 4:33 de 1948 de John Cage. No sé si habrán escuchado de ella. Los músicos no tocan ningún instrumento durante 4 minutos y 33 segundos. Solo se oye el silencio. Hablar de la obra de Cage como un elemento terminado es un error. Y aquí nos enfrentamos con el problema del análisis de la creación del autor, como de los escritores. En lo espiritual, ¿saben? El silencio nos guía. Me alegra haber compartido con ustedes y que escuchemos siempre el silencio. Un abrazo.